350 invitados vieron a mi hija presentar a un completo desconocido como su padre. Mi nombre es Jim Hayes, y acabo de pagar $500,000 por su boda. Imagínatelo, tu propia hija diciéndole a todo un salón de fiestas que estás muerto mientras abraza a otro hombre al que llama papá. Mientras tanto, cada proveedor, cada arreglo floral, cada pieza de cristal, todo pagado desde la cuenta bancaria del padre muerto que está sentado solo en la mesa 18. Pero esto es lo que Victoria no sabía cuando me borró de su historia. Cada contrato tenía mi firma. Cada pago salió de mi empresa. Y yo tenía en mi poder el cheque final de $340,000 que mantenía su recepción perfecta en marcha. 26 años criándola. 6 meses planeando su boda soñada. Un solo momento de traición absoluta que lo cambió todo. Lo que ocurrió después me sorprendió incluso a mí. Y desde luego no fue lo que aquellas damas y caballeros de Greenwich esperaban de un simple fontanero con un smoking prestado. Antes de contarte cómo termina esta historia, tengo que preguntarte. ¿Alguna vez te has sentido invisible en una sala llena de gente celebrando algo que tú hiciste posible? Si esta historia te resulta cercana, pulsa el botón de suscribirte. Yo publico historias reales sobre justicia cotidiana y me encantaría saber desde dónde me estás viendo. Porque esta noche mi hija aprendió que algunas facturas se pagan de maneras que jamás imaginas. La finca Aseford, en Greenwich, Connecticut. Sábado, 15 de junio de 2024. 4:30 de la tarde. Aparqué mi Ford F-150 de 2019 en la fila del ballet detrás de un desfile de Bentleys y Mercedes. El chico del ballet no tendría más de 20 años. Miró mi camioneta como si hubiera traído un pez muerto a cenar. Pero tomó mis llaves de todos modos. Cortesía profesional, supongo. Mi smoking de alquiler de Men's Wearhouse se sentía como un disfraz, $89 por el día. Mientras tanto, todos los demás hombres llevaban trajes que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Lo notabas por cómo se movía la tela. Uno no construye un negocio durante 30 años sin aprender la diferencia entre calidad y apariencia. Pero ellos no tenían ni idea de quién estaba pagando realmente su champán. Dentro, arañas de cristal valoradas en $25,000 cada una arrojaban luz sobre 350 de los más selectos de Connecticut. La lista de invitados parecía un quién es quién del dinero antiguo. Familias cuyos nombres aparecen en alas de hospitales y edificios universitarios. Y allí estaba Victoria, mi hija, flotando entre la multitud en su vestido Vera Wang de $32,000. Me vio entrar. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la sala. Ella apartó la vista. Una organizadora de bodas con portapapeles y auricular se me acercó. Usted debe ser. Revisó su lista. Mesa 18. Mesa 18. Junto a la puerta de la cocina, donde el personal de catering iba y venía con bandejas, donde el sistema de sonido tenía un zumbido constante, donde las familias sientan a los parientes que tienen que invitar pero no quieren explicar. Ese soy yo, dije. Y Victoria estaba en la mesa 1, en el centro de la sala, posición destacada, con su nueva familia, los Whites. Preston Whitmore III era su futuro esposo. Preston Whitmore Sr. poseía la mitad del sector inmobiliario comercial del condado de Fairfield. Tenían un dinero que ya era viejo cuando mi abuelo aún cultivaba en Ohio. Tomé asiento y observé a mi hija desenvolverse en la sala. Se movía diferente ahora, con práctica, como si hubiera nacido para esto. Cuando los invitados preguntaban por su familia, ella señalaba la mesa 1 y sonreía. Mi padre está justo allí, decía, gesticulando hacia un hombre distinguido de unos 60 años, cabello plateado y smoking a medida. Richard Morrison. Jamás lo había visto en mi vida. Mientras tanto, mi mesa se llenaba de acompañantes y primos lejanos. Buena gente, pero no del tipo que sale en las páginas sociales de Connecticut. Hablábamos del clima y del hermoso lugar. Nadie me preguntó a qué me dedicaba. Probablemente mejor así. 26 años criando a esa chica. 26 años de rodillas raspadas, cuentos antes de dormir y recitales de danza. Me perdí exactamente 3 de sus cumpleaños. Siempre por llamadas de emergencia. Las tuberías rotas no esperan momentos convenientes. Pero siempre se lo compensé.
Siempre. Pagué su escuela privada cuando sus notas bajaron en la pública. $14,000 al año por Fairview Academy. Pagué su universidad, Yale nada menos. $68,000 al año durante 4 años. Pagué su apartamento en Manhattan cuando no encontraba trabajo tras graduarse. $3,000 al mes durante 2 años. Y ahora estaba pagando por esta boda. Cada detalle. El alquiler del lugar, $180,000. El catering, $85,000. Las flores, $28,000. El cuarteto de cuerdas de la Filarmónica de Nueva York, $15,000. El fotógrafo, $12,000. La tarta de 7 pisos, $8,500. Pero Victoria había cometido un error crucial en su afán por encajar en la sociedad de Greenwich. Se olvidó de leer la letra pequeña de su boda soñada. La hora del cóctel se alargaba, y la distancia entre mi mesa y la suya se sentía como kilómetros. Observaba a Victoria posar para fotos con los Waites, interpretando el papel de la hija agradecida que ellos habían rescatado de la oscuridad. Cada sonrisa era una puñalada. Si me quedaba callado esta noche, perdería más que dinero. Perdería mi respeto propio. Déjame contarte lo que 30 años de construir Haas Plumbing and Property Solutions realmente significaron. Empecé en 1994 con una furgoneta usada y una caja de herramientas. Trabajé 16 horas al día, 7 días a la semana durante los primeros 5 años. Vivía a base de bocadillos de mantequilla de cacahuete y determinación. Pero no solo arreglaba tuberías. Prestaba atención. Escuchaba cuando los clientes hablaban de sus problemas. Aprendí que el abogado con el grifo que perdía estaba vendiendo su edificio. Lo compré, lo arreglé yo mismo, lo alquilé, compré otro, luego otro. Ahora tengo 23 propiedades. Haas Plumbing and Property Solutions. Manejamos desde llamadas residenciales hasta administración de edificios comerciales. Ingresos del año pasado, $8,9 millones. Patrimonio neto certificado por mi contable. La misma cifra. Victoria no sabía nada de esto. En su mente yo seguía siendo el tipo que llegaba a casa con las manos sucias y grasa bajo las uñas. El que la avergonzaba en las reuniones de padres porque llevaba ropa de trabajo. El que no era sofisticado para sus amigos de Yale. Ella no tenía idea de que su simple padre fontanero poseía más propiedades que la mitad de la gente en esa sala. Pero quedarme callado significaba aceptar que ella estaba avergonzada de todo lo que había construido. Significaba verla construir un matrimonio sobre mentiras. Significaba enseñarle que la lealtad familiar era negociable según el estatus social. Las consecuencias se extenderían por generaciones. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y sentí los papeles doblados que había traído. Extractos bancarios mostrando la transferencia de $500,000 para cubrir los gastos de la boda. Contratos con mi firma como único garante financiero. Hilos de correos electrónicos con la planificadora de bodas, Melissa Chen. 23 mensajes en 4 meses, todos dirigidos al señor Hayes y con copia a Victoria. Ella había estado en copia de todos los correos. Sabía exactamente quién estaba pagando este cuento de hadas. En la lista de invitados había un periodista del Registro Social de Greenwich para cubrir la boda de la temporada. Todo lo que pasara esta noche quedaría documentado, fotografiado, posiblemente transmitido en vivo a sus seguidores en redes sociales. A los Whitmore les encantaba la publicidad, siempre que fuera del tipo correcto. Mi abogado, Richard Paulson, estaba sentado a 3 mesas de distancia. Llevamos 15 años trabajando juntos. Voló desde Florida solo para esta noche, con un maletín lleno de documentos que podían cambiarlo todo. Le pedí que estuviera aquí por si acaso. Él pensaba que yo era paranoico. Jim, me dijo por teléfono, es tu hija. Te quiere. Esto es solo estrés de boda. Pero Richard nunca había tenido que sentarse en la mesa 18 mientras su hija presentaba a desconocidos como familia. Catherine Brooks, la gerente del lugar, seguía mirándome de reojo. Ella sabía quién firmaba realmente los cheques. Cuando los proveedores tenían problemas, me llamaban a mí, no a los Whitmore. Yo era el cliente. Yo tenía los contratos. Yo tenía la autoridad para tomar decisiones.
Los Waites creían que su reputación y sus contactos sociales los hacían intocables. Nunca habían tratado con alguien que construyó su poder desde abajo, cliente satisfecho tras cliente satisfecho. Ellos entendían la riqueza heredada, no el respeto ganado. Si desafiaba a Victoria esta noche, la obligaría a elegir entre su nueva familia y la verdadera, entre la mentira que había construido y la verdad de la que huía, entre la vida sofisticada que deseaba y los valores de clase trabajadora que la habían formado. Pero si no la desafiaba, le estaría enseñando que el amor sin respeto basta, que puede tomar todo lo que le di y no devolver nada, que avergonzarse de tu familia es aceptable siempre que lo hagas con educación. El coste no sería solo financiero. Sería espiritual. Había criado a una hija que pensaba que el carácter era algo que se podía comprar y vender. Que creía que amar a alguien significaba no tener que decir nunca gracias. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Victoria. Papá, por favor no menciones el negocio de fontanería esta noche. Esto es importante para mí. 30 años de sacrificio reducidos a una vergüenza que había que gestionar. Miré alrededor de la sala. El cristal, el oro, las flores que costaban más que el salario anual de la mayoría de las personas. Los invitados que jamás habían trabajado con sus manos ni perdido el sueño por hacer frente a una nómina. Y mi hija, que había aprendido a avergonzarse de las mismas cualidades que habían hecho posible todo eso. La decisión se cristalizó en ese instante, porque hay lecciones que solo pueden enseñarse por las malas. 7:15. La hora del cóctel estaba en su punto máximo, y el ecosistema social se revelaba en toda su pulida crueldad. 3 invitados se acercaron a mi mesa durante la primera hora. Todos habían trabajado con I.S. Plumbing a lo largo de los años. Margaret Henderson, cuyo sótano inundado reparé personalmente el invierno pasado. El Dr. James Walsh, cuyo edificio médico renovamos en 2019. Y Sarah Chen, cuyo restaurante salvé en plena Nochebuena de 2022 cuando estalló una emergencia de fontanería. «Jim Hayes», exclamó Margaret, iluminándose su rostro. «No esperaba verte aquí». «Padre de la novia», respondí simplemente. Su expresión cambió, primero confusión, luego comprensión, y finalmente algo parecido a la compasión. «Oh, vaya». Victoria nunca mencionó. Ella prefiere mantener su vida privada en privado, dije. Pero la voz de Margaret había resonado lo suficiente. Las conversaciones cercanas se detuvieron. Las miradas se dirigieron hacia nosotros. Los susurros comenzaron de inmediato. «Es el fontanero. El padre de Victoria». ¿No dijo que su padre había muerto? En cuestión de minutos, la historia se propagó por la multitud como vino derramado sobre un mantel blanco. Vi cómo cambiaban las caras a medida que la noticia se extendía. Sorpresa. Incomodidad. Algunos parecían sinceramente apenados por mí. La mayoría solo estaban incómodos, como si hubieran tropezado con un drama familiar que no comprendían. Preston Whitmore Sr. notó el revuelo. 72 años, cabello plateado, traje a medida que probablemente costaba $4,000. Se acercó a mi mesa con la seguridad de un hombre al que nunca le han negado nada. «Debe de ser Jim», dijo, extendiendo una mano perfectamente cuidada. «Preston Whitmore. Victoria nos ha hablado mucho de usted». Mentira educada. Victoria no les había contado absolutamente nada. «¿Nos hemos visto antes?», continuó. «Me resulta familiar. Le arreglé las tuberías de la cocina el pasado marzo», dije. «Llamada de emergencia un domingo por la mañana. Usted estaba organizando un brunch benéfico». Su sonrisa titubeó apenas un segundo, luego volvió, más forzada esta vez. «Ah, sí. Bueno, hace usted un trabajo excelente». «Gracias». Victoria tiene la suerte de tener un padre tan práctico. ¿Práctico? No exitoso. No realizado. Práctico. Como una herramienta que se guarda en el garaje. Me dio una palmada en el hombro, un gesto que consiguió ser a la vez condescendiente y despectivo, y se alejó. Pero el daño ya estaba hecho. Toda la sala sabía ahora que el padre de la novia era el ayudante. Observé la reacción de Victoria desde el otro extremo. Había visto la conversación, había visto los susurros.
Su rostro se sonrojó, luego se volvió pálido. Le dijo algo cortante a Preston III, quien de inmediato miró en mi dirección. No con curiosidad, sino evaluando, como si calculase si yo representaba una amenaza para su noche perfecta. El cuarteto de cuerdas interpretaba el canon de Pachelbel. Los camareros servían champán que costaba más por botella que lo que la mayoría gasta en comida en un mes. Las flores, orquídeas blancas traídas desde Hawái, perfumaban el aire con lujo caro. Pero el ambiente había cambiado. Lo que había empezado como una expectante elegancia ahora tenía una corriente subterránea de tensión. Los invitados miraban alternativamente mi mesa en la esquina y la posición central de Victoria bajo los focos. Las cuentas no cuadraban, y todos lo sabían. Catherine Brooks, la gerente del lugar, apareció junto a mi codo. «Señor Hayes, ¿todo bien?», preguntó con preocupación profesional. Llevaba meses tratando conmigo durante la organización del evento. Sabía perfectamente qué firma figuraba en los contratos. «Todo está perfecto, Catherine», dije. «Si necesita algo, lo que sea, por favor avíseme de inmediato». Remarcó de inmediato de una forma que dejaba claro que entendía lo delicado de la situación. Catherine llevaba 15 años organizando eventos para la sociedad de Greenwich. Sabía reconocer cuando una jerarquía social estaba a punto de derrumbarse. Preston Whitmore III se acercó a mí. 28 años, MBA por Harvard, niño de fondo fiduciario que jamás había ganado un callo en sus manos. Su apretón fue débil, el de alguien que nunca sostuvo nada más pesado que un palo de golf. «Señor», dijo, «quiero agradecerle por criar a una mujer tan increíble». «¿Lo es?», asentí. Victoria mencionó que han tenido algunos desafíos a lo largo de los años. «Desafíos». Como si trabajar para ganarse la vida fuera un defecto de carácter. «Todos tenemos desafíos», respondí. «Por supuesto. Pero quiero que sepa que ella nunca volverá a preocuparse por el dinero. La familia Whitmore cuida de los suyos». «¿De los suyos?». Como si Victoria hubiera sido adoptada fuera de la pobreza, en lugar de haber elegido abandonar a su familia. «Qué generoso de su parte», dije. «La familia lo es todo para nosotros. ¿De sangre o no? ¿De sangre o no?». El insulto fue sutil, pero inconfundible. Puede que Victoria llevara ahora su apellido, pero nunca sería realmente una de ellos. Siempre sería la chica que rescataron de la oscuridad obrera. Preston III sonrió, esa sonrisa que probablemente usan los tiburones antes de atacar, y regresó a su mesa. Pero pasó por alto algo en su prisa por marcar territorio. El abogado que había contratado ya caminaba hacia el escenario. Victoria me miró a lo lejos. Durante un instante, nuestras miradas se encontraron. Vi miedo. No la ansiedad social habitual que la dominaba en situaciones tensas. Miedo real. El tipo de miedo que aparece cuando entiendes que tu mundo cuidadosamente construido está a punto de derrumbarse. Había edificado esa nueva vida sobre mentiras y una sofisticación prestada. Había cambiado el amor de su familia por aceptación social. Había elegido el estatus sobre la sustancia. Pero olvidó la regla más importante de cualquier trato. Siempre debes saber quién tiene el verdadero poder. Y esa noche estaba a punto de aprender que el poder no se hereda. Se gana. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era Victoria. Confirmación de pago final requerida antes de las 9 en punto. Catherine Brooks, gerente del lugar. Miré mi reloj. 7:45. La ceremonia comenzaría en 15 minutos, con la precisión militar del cronograma perfecto de Victoria. Pero los planes pueden cambiar rápido cuando uno es quien sostiene el talonario. Richard Paulson me miró desde su mesa y tocó su maletín. Dentro de aquel estuche de cuero había documentos capaces de desmoronar toda la velada en cuestión de minutos. Contratos, extractos bancarios, correos electrónicos, la huella de papel que probaba exactamente quién estaba financiando ese cuento de hadas. Richard había dudado al principio de mi decisión de llevar documentación legal a la boda de mi hija. «Parece excesivo, Jim». «Es un seguro», le dije. Y empezaba a pensar que quizá lo necesitaría. Catherine Brooks se acercó otra vez. Esta vez no venía sola,
Dos de sus asistentes la flanqueaban, jóvenes de traje oscuro con auriculares y portapapeles. «Señor Hayes», dijo en voz baja, «¿podríamos hablar en privado un momento?» Nos apartamos hacia un rincón lejos de la multitud. «Señor, hemos recibido algunas consultas sobre el calendario del pago final». «¿Qué tipo de consultas?» «El equipo de catering necesita confirmación del saldo pendiente, $340.000. El contrato especifica el pago antes de que empiece el servicio». Saqué el teléfono y abrí mi aplicación bancaria. La cuenta de Hayes Property Solutions mostraba un saldo que haría marearse a cualquiera. Pero lo más importante, mostraba la transferencia pendiente hacia Ashford Estate Catering. Programada para las 9:15. Programada, no completada. ¿Hay algún problema con el pago?, preguntó Catherine. Ninguno, respondí, mientras el servicio cumpla con los estándares acordados. Su expresión cambió apenas. Después de 15 años en el sector hotelero, había desarrollado un instinto para detectar cuando un cliente iba a volverse problemático. Pero también sabía reconocer la autoridad real cuando la veía. «Por supuesto, señor. Todo será perfecto. Cuento con ello», respondí. Ella regresó con su equipo, pero noté que seguían observándome. No con la atención casual que se le da al padre de la novia, sino con la preocupación concentrada que se le da al cliente que realmente paga la fiesta. Porque entendían algo que los Whitmore aún no habían comprendido. En los negocios, las firmas importan más que los apellidos. Mi teléfono sonó. Número desconocido, código de área de Connecticut. «¿Señor Hayes?» Habla David Chen, del Registro Social del Condado de Fairfield. Estamos cubriendo la boda de esta noche. No me interesan las entrevistas. En realidad, señor, llamaba por la situación del catering. Tengo entendido que ha habido cierta confusión con la estructura de pago. Las noticias corrían rápido en las comunidades pequeñas. Alguien había hablado. Ninguna confusión, dije. Todo está exactamente como debe estar. ¿Entonces la recepción seguirá según lo previsto? Buena pregunta. David Chen no llamaba por la cobertura social. Llamaba porque alguien le había advertido que la boda de la temporada podría no salir como estaba planeado. Tendrá que esperar y verlo, respondí, y colgué. Preston Whitmore Sr. estaba junto a la barra, deleitando a los invitados con historias sobre su última compra, un yate de $2 millones que usaría 6 fines de semana al año. Y hablaba lo bastante alto como para que todos oyeran su relación despreocupada con el dinero. El dinero antiguo ama tanto a su audiencia como a sí mismo. Pero también hace suposiciones. Suponen que, porque siempre han tenido riqueza, entienden cómo funciona la riqueza. Suponen que las conexiones sociales equivalen a relaciones de negocio. Suponen que un hombre de clase trabajadora con un smoking prestado no representa amenaza alguna para su mundo ordenado. Esa noche estaban a punto de aprender la diferencia entre tener dinero y controlarlo. La ceremonia estaba a punto de comenzar. El momento de triunfo de victoria, la culminación de meses de planificación y toda una vida de escalada social. Pero cada momento perfecto depende de alguien que mantenga las luces encendidas. Y yo era quien sostenía el interruptor. 8:45 de la noche. El servicio de cena estaba en pleno apogeo, y el ambiente había pasado de la tensión del cóctel a la celebración. La ceremonia había sido impecable. Victoria, radiante en su vestido Vera Wang. Preston III, interpretando su papel con perfección ensayada. Incluso yo tuve que admitir que se veían bien juntos. La verdadera prueba estaba a punto de empezar. Preston Whitmore Sr. se puso de pie para dar su brindis. La sala enmudeció mientras 350 invitados dirigían su atención hacia la mesa principal. Las copas de cristal atrapaban la luz de esas arañas de $25.000. El momento parecía suspendido, perfecto, como una foto de revista de sociedad. Amigos, familia y distinguidos invitados, comenzó Preston Sr., su voz cargada de la autoridad del dinero antiguo y del privilegio aún más antiguo. Esta noche celebramos no solo la unión de dos jóvenes, sino la unión de dos familias. Aplausos educados, sonrisas cómplices. Todos entendían su papel en esta función. Victoria,
continuó, volviéndose hacia mi hija, nos ha traído tanta alegría. Su gracia, su inteligencia, su carácter. Estas son las cualidades que nos llenan de orgullo y nos permiten llamarla nuestra hija. Nuestra hija. La frase impactó como un golpe físico. Pero quiero dar especialmente las gracias al hombre que la crió para ser la mujer extraordinaria que es hoy. Preston Senior alzó su copa y miró directamente a Richard Morrison, el distinguido desconocido sentado en la mesa principal. A Victoria y a su padre, un hombre que encarna todo lo que admiramos, integridad y dignidad. La sala estalló en aplausos. 350 personas se pusieron de pie. Las copas se alzaron hacia un hombre que nunca cambió un pañal de mi hija. Nunca veló con ella en noches de fiebre. Nunca sacrificó nada por su felicidad. Victoria brilló, su sonrisa radiante y agradecida. Alzó su propia copa hacia Morrison, moviendo los labios, «Te quiero, papi», para que todo el mundo lo viera. 26 años de paternidad borrados con un solo brindis. Pero Preston Senior no había terminado. Victoria a menudo nos dice lo afortunada que es por haber sido criada por un hombre tan recto. Como su guía la formó en alguien que entiende la importancia de la familia, la lealtad y hacer lo correcto. Su voz resonó por toda la sala con perfecta proyección. En un mundo donde tantos jóvenes carecen de modelos a seguir, Victoria tenía la bendición de un padre que le enseñó la diferencia entre clase y mera riqueza. La ironía era tan espesa que casi pudiera saborearla. Richard Morrison, Preston Senior siguió, señalando con grandilocuencia al impostor. Gracias por darnos el regalo de su hija. Esta noche la recibimos oficialmente en la familia Whitmore, sabiendo que los valores que usted le inculcó la guiarán siempre. El aplauso fue atronador. Vi cómo invitado tras invitado se volvía hacia Morrison, asintiendo con aprobación. Algunos se secaban lágrimas ante el tributo al amor paternal. Nadie me miró a mí. Yo estaba sentado en la mesa 18, invisible con mi smoking prestado, observando a mi hija aceptar elogios por valores que yo le enseñé mientras acreditaba a un hombre que probablemente conoció hace 6 meses. Pero entonces ocurrió algo interesante. Margaret Henderson, que había hablado conmigo antes, se quedó congelada con la copa a medio camino hacia los labios. El Dr. Walsh parecía confundido, mirando entre Morrison y mi mesa en la esquina. Sarah Chen había dejado de aplaudir por completo y me miraba fijamente con una expresión de indignación creciente. Recordaron nuestra conversación. Sabían quién era el verdadero padre. Y no eran los únicos. Catherine Brooks estaba junto a la entrada de la cocina, su sonrisa profesional tensa. Sostenía el teléfono en una mano, probablemente comprobando el pago final que aún no se había procesado. Sus asistentes la flanqueaban, los tres observando mi mesa con una ansiedad difícil de disimular. El personal de Catherine había interrumpido su servicio para escuchar el brindis, pero noté que su supervisor no dejaba de mirar el reloj. 9 en punto, fecha límite del pago final. Les habían avisado que el servicio podría interrumpirse si no se cumplían ciertas condiciones. Preston Senior concluyó su brindis con un floreo. A Victoria y a Preston, que su matrimonio sea tan bendecido como la familia que la crió. La sala estalló en celebración. Los invitados se agolparon alrededor de Morrison para felicitarlo. Victoria lo abrazó con fuerza, las lágrimas corrían por su rostro. Si eran de alegría o de alivio, no lo supe. Pero observé otra cosa. David Chen, del Registro Social del Condado de Fairfield, se situó junto a la salida con un fotógrafo. Ambos miraban la escena con la intensidad de quienes intuyen una historia más grande. El teléfono de Chen ya estaba fuera, grabando todo. Richard Paulson se había colocado cerca del escenario, maletín en mano. Cuando nuestras miradas se encontraron, asintió una sola vez. «Listo». Mi teléfono vibró con un mensaje de Catherine Brooks. «Señor, necesitamos hablar inmediatamente. Problemas con el pago». Me levanté de la mesa 18. La sala seguía celebrando, copas alzadas, risas y felicitaciones por ese momento tan emotivo, pero algunos invitados notaron mi movimiento. Margaret Henderson me observaba con comprensión creciente. El Dr. Walsh se había quedado pálido al comprender lo que iba a suceder. Caminé despacio hacia el escenario, donde Preston Senior todavía estaba recibiendo aplausos.
Cada paso se sintió deliberado, definitivo, el punto sin retorno. Victoria me vio venir. Nuestras miradas se cruzaron en la sala llena, y en ese instante vi en su expresión algo que nunca había visto antes. No decepción, no dolor, resolución. Preston 3 se adelantó protector junto a su nueva esposa. Preston Senior seguía recibiendo felicitaciones, ajeno al cambio de energía a su alrededor. Pero Catherine Brooks ya se movía, su equipo se desplegaba en el perímetro. El personal de Catherine había dejado de servir en silencio. David Chen alzó su cámara porque a veces la verdad tiene que hablarse lo suficientemente alto para que todos la oigan, incluso los que no quieren escuchar. Llegué al borde del área del escenario. Preston Senior finalmente notó mi presencia. Su sonrisa de celebración vaciló. Probablemente pensó que iba a acercarme a darle las gracias por sus palabras sobre Morrison. No tenía idea de que yo venía a presentarme. Alcé la mano hacia el micrófono. Perdón, dije. La sala no enmudeció de inmediato. Las conversaciones continuaron. Algunos estaban aún embriagados por el subidón emocional del brindis de Preston Senior. Pero los más cercanos al escenario comenzaron a notar algo inusual, un hombre con un smoking mal ajustado acercándose al micrófono que acababa de usarse para honrar a otro. Preston Senior pasó de la confusión al sobresalto. «Señor, no estoy seguro de que esto sea», empezó alguien. «Mi nombre es Jim Hayes», dije, mi voz proyectándose por el sistema de sonido. «Y soy el padre de Victoria». El efecto fue inmediato. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Las copas quedaron suspendidas a medio camino hacia los labios. 350 personas se volvieron a mirar al hombre que acababa de interrumpir la noche perfecta. Victoria palideció. Preston 3 dio un paso adelante, probablemente para ordenar que me sacaran, pero levanté la mano para detenerlo. Durante los últimos 30 minutos habéis estado celebrando al maravilloso padre que, según habéis dicho, crió a mi hija, dije, señalando a Richard Morrison, que parecía querer hundirse en su silla. Ese hombre no ha conocido a Victoria antes de esta noche. Un murmullo, un jadeo. Oí a alguien decir «Dios mío» desde el fondo de la sala. Preston, continué, mirando directamente a Whitmore Senior, agradezco sus bonitas palabras sobre la integridad y los valores, pero las dirigió al hombre equivocado. Richard Paulson apareció a mi lado, maletín abierto. Me entregó una carpeta con documentos, extractos bancarios, contratos, impresiones de correos electrónicos, pruebas. Este es el contrato del lugar para esta noche, dije, mostrando los papeles. Firmado por James Hayes. Ese soy yo. Este es el acuerdo de Catherine por $85.000, también firmado por James Hayes. El contrato de la floristería por $28.000, el contrato de los músicos por $15.000, todos los acuerdos con los proveedores de esta noche. Vi cómo las caras en la sala pasaban de la confusión a la comprensión. Margaret Henderson asentía con semblante grave. El Dr. Walsh parecía enfermo. El coste total de esta boda es $500.000. Cada céntimo pagado por Hayes Property Solutions. Esa es mi empresa. Victoria encontró la voz. «Papá, por favor ¿no qué?», preguntó, su voz temblando. «No digas la verdad. No me avergüences. No existas», pregunté, mi tono aún sereno, pero con un filo que no había antes. Preston Senior se adelantó indignado. «Mire usted, no puede simplemente», comenzó. «¿No puedo qué? ¿Pagar la boda de mi hija? Porque eso es exactamente lo que hice». Saqué el teléfono y mostré la aplicación bancaria. Esta es la cuenta de la empresa Hayes Property Solutions. Saldo actual, $12,3 millones. Los gastos de la boda de esta noche transferidos en su totalidad. La sala quedó en un silencio sepulcral. Incluso el personal de Catherine había dejado de moverse. Hayes Property Solutions, continué, es una empresa que he construido en 30 años. Empezamos en servicio residencial de fontanería y terminamos en gestión de inmuebles comerciales. 23 ubicaciones, $8,9 millones en ingresos anuales. Nada mal para un simple fontanero. Catherine Brooks se acercó al escenario, flanqueada por sus asistentes. «Señor Hayes»,
dijo lo bastante alto para que todos oyeran, necesitamos discutir la autorización del pago final. Perfecto momento, respondí. Por supuesto, Catherine. Necesitan los $340,000 finales antes de que puedan completar el servicio de esta noche. Preston Senior parecía confuso. ¿Qué pago final? Preguntó. Todo fue organizado. Todo fue organizado por mí, dije. A través de mi abogado, mi contable y mi gestor, la familia Whitmore no tiene ninguna implicación financiera en la celebración de esta noche. Me volví hacia la multitud, muchos ya sacando sus teléfonos para grabar lo que, claramente, se estaba convirtiendo en el momento más dramático de la historia social de Greenwich. Durante 6 meses, Victoria me pidió que no mencionara mi trabajo en los eventos de bodas. Le avergonzaba que su padre fuera solo un fontanero. Quería encajar con su nueva familia y su nuevo círculo social. Lo entendía. Quería que fuera feliz. Las lágrimas de Victoria ya corrían libremente, pero no eran lágrimas de alegría. Pero esta noche fue más allá, dije. Le dijo a todos que su padre había muerto. Presentó a un completo desconocido como el hombre que la crió. Borró 26 años de nuestra relación para mantener su estatus social. La multitud se agitaba ahora. Susurros, expresiones de asombro, teléfonos grabando todo. Preston, dije, dirigiéndome directamente a Whitmore Senior. Habló con elocuencia sobre la lealtad familiar y hacer lo correcto. Alabó los valores que formaron a Victoria, pero dio crédito al hombre equivocado. Mostré un correo impreso. Estos son los intercambios entre Victoria y la organizadora, Melissa Chen. 23 correos en 4 meses. Victoria estaba en copia en todos ellos. Sabía exactamente quién financiaba su boda de ensueño. David Chen del registro social grababa todo. Su fotógrafo capturaba las expresiones atónitas de la sala. Así que ahora llegamos al pago final, dije, dirigiéndome a Catherine Brooks, pero hablando lo bastante alto para que todos oyeran. $340,000 para completar el servicio de esta noche. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un cheque doblado, el pago final que Catherine necesitaba, el cheque que mantendría la recepción en marcha. La sala contuvo la respiración. Catherine, como cliente cuya firma figura en todos los contratos, tengo una pregunta. ¿Este lugar presta servicio a personas que se avergüenzan de sus familias? Catherine pareció atrapada. Señor, comenzó. Porque yo no estoy dispuesto a financiar una celebración de mi propia humillación. Miré el cheque en mis manos. $340,000, a nombre de Ashford Estate Catherine, firmado y listo. Entonces lo rompí por la mitad. El sonido del papel desgarrándose atravesó la sala en silencio como un disparo. Los contratos quedan anulados, anuncié. No hay pago final, no hay servicio continuo. Creo que es práctica estándar en hostelería. Victoria gritó, no de sorpresa, sino con un alarido de pánico y rabia. No puedes hacer esto, chilló. Es mi boda. Sí, dije con calma. Lo era. El silencio duró exactamente 3 segundos. Luego estalló el caos. Victoria se lanzó hacia el escenario, su vestido de $32,000 arrastrándose como una acusación de seda. Papá, no puedes. Por favor, tiene que haber otra manera. Pero no la había. Eso era algo que nunca comprendió sobre los negocios. Cuando tomas ciertas decisiones, eliminas ciertas opciones. Cuando quemas puentes, no puedes volver a cruzarlos. Preston 3 me agarró del brazo. Estás loco, dijo. No puedes arruinar la boda de mi mujer por un rencor mezquino. No es un rencor, respondí, soltándome su agarre. Es una lección sobre las consecuencias. Catherine Brooks ya hablaba por su radio, órdenes en cascada a su equipo. Atención a todas las estaciones. Suspensión del servicio con efecto inmediato. Aseguren todos los pagos. Contacten con los supervisores de los proveedores. El personal de catering comenzó a recoger mesas con profesional eficacia. Los camareros retiraban copas de vino de los invitados sorprendidos. El cuarteto de cuerda se detuvo a medias, instrumentos bajándose con confusión. La cara de Preston Senior se puso morada. Esto es escandaloso. Le haré arrestar.
Le demandaré por todo lo que vale. ¿Por qué motivo? Preguntó Richard Paulson, dando un paso adelante con el maletín aún abierto. Mi cliente ha cumplido con sus obligaciones contractuales, dijo Paulson con voz fría, listo para defender lo que acababa de hacer. Él pagó $260,000 por adelantado. El pago final estaba condicionado a la satisfactoria finalización del servicio. ¿El servicio fue satisfactorio? Pregunté. Porque parte del servicio que pagué consistía en tratar a mi familia con respeto. Eso no ocurrió. El Dr. Wall se acercó al escenario, con el rostro sombrío. Jim, te debo una disculpa. Debí haber dicho algo antes. No hace falta, James. No eres responsable de las decisiones de mi hija. Pero otros invitados reaccionaban de forma distinta. Oía fragmentos de conversaciones acaloradas. Comportamiento despreciable. ¿Cómo pudo hacerle eso a su propio padre? Los Whitmore deberían haberlo sabido. $500,000. David Chen, del registro social, entrevistaba a los invitados. Su fotógrafo capturaba cada momento del derrumbe. Esto no sería solo chisme local. Quedaría documentado, publicado, permanente. Victoria se dejó caer en una silla, su vestido perfecto de novia amontonándose a su alrededor como champán derramado. 26 años, sollozó. Estás tirando por la borda 26 años por una sola noche. No estoy tirando nada, dije. Eso ya lo hiciste tú cuando les dijiste a 350 personas que yo estaba muerto. El salón se vaciaba a toda prisa. Los invitados recogían sus cosas y se dirigían a las salidas, algunos parándose a ofrecer palabras discretas de apoyo, otros claramente ansiosos por escapar del drama familiar. A la gente del dinero antiguo, en particular, le incomodaban esas muestras tan crudas de emoción. Preston Whitmore Sr. hizo un último intento de control. Hayes, seamos razonables. Diga su precio. Lo que quiera. Dinero, propiedades, contactos de negocios. Podemos arreglar esto. ¿Cree que esto va de dinero? Todo va de dinero. Ahí está su error. Doblé los pedazos del cheque roto y me los guardé en el bolsillo. Esto va de algo que no se puede comprar. Respeto. Catherine Brooks se me acercó por última vez. Señor Hayes, para que conste, su cuenta muestra que el alquiler del lugar y los pagos iniciales del catering se procesaron correctamente. El pago final incompleto anula el acuerdo de servicio extendido, pero el uso de las instalaciones hasta las 10 en punto de la noche sigue siendo válido. Profesional hasta el final. Catherine entendía los contratos. Gracias, Catherine. Usted y su equipo han estado excelentes. El fotógrafo terminó de guardar su equipo. El cuarteto de cuerdas cargó sus instrumentos. En 30 minutos, la recepción pasó de celebración elegante a salón vacío. Victoria se quedó sola en la mesa 1. Su marido y sus nuevos suegros se arremolinaban en una conversación urgente cerca de la salida. Preston III miraba a su esposa de reojo con algo que parecía decepción, quizá incluso asco. Esta no era la familia sofisticada con la que pensó que se estaba casando. Richard Morrison, el padre falso, se había escabullido temprano, probablemente consciente de que su papel en el engaño de la noche no hablaría bien de su reputación. Victoria, dije, acercándome a su mesa. Levantó la vista con los ojos enrojecidos. ¿Ya estás contento? Lo has arruinado todo. Yo no arruiné nada, respondí en voz baja. Solo dejé de pagarlo. Se sonó con una servilleta que probablemente costaba más que la cena de la mayoría. 30 años construyendo tu preciado negocio y lo destruyes en una noche. Mi negocio estará bien. Se sostiene en relaciones reales con gente real que valora el trabajo honesto. ¿Pero tu matrimonio? Miré hacia los Whitmore, aún discutiendo acaloradamente. Eso quizás sea otra historia. Preston III gesticulaba furioso ante su padre, su voz resonaba en el salón ya vacío. Tú dijiste que te encargabas de los arreglos financieros. Dijiste que todo estaba cubierto. Asumimos, empezó Preston Sr. Asumiste mal, cortó Preston III. ¿Tienes idea de cómo queda esto? El padre de mi esposa acaba de humillar públicamente a toda nuestra familia.
Victoria se encogió ante la palabra humillar. El reportero del registro social lo tiene todo, siguió Preston III. Fotos, citas, detalles financieros. Para mañana por la mañana todo Greenwich sabrá que organizamos una boda que no podíamos permitirnos pagar. Esa era la verdadera herida, no que Victoria hubiera mentido sobre su familia. La gente rica miente sobre parientes incómodos todo el tiempo. El problema era que la mentira había quedado expuesta pública y dramáticamente, con pruebas. En su mundo, la imagen lo era todo, y su imagen acababa de quedar manchada para siempre. Richard Paulson cerró su maletín. Jim, legalmente estás completamente protegido. Todos los contratos se ejecutaron correctamente. La estructura de pagos estaba claramente definida. Ningún tribunal vería mal tus acciones. Gracias, Richard. Pero en lo personal, eso ha sido o lo más valiente que he visto en mi vida, o lo más devastador. Tal vez ambas cosas. Victoria se levantó despacio, su vestido susurrando en el salón vacío. Por un instante, se pareció a la niña que esperaba a que volviera de trabajar para contarme su día. Te quise, dijo. A pesar de todo, te quise. Tiempo pasado. Acabas de destruir mi matrimonio antes de que empezara. No, Victoria. Eso lo hiciste cuando elegiste la vergüenza por encima de la familia. Yo solo hice visibles las consecuencias. Los Whitmore terminaron su consejo de guerra y se acercaron. El rostro de Preston III era frío, calculador. El novio romántico había sido sustituido por un hombre de negocios evaluando pérdidas. Victoria, dijo, tenemos que hablar de nuestras opciones. ¿Qué opciones? ¿Control de daños, gestión de medios, reestructura financiera? Me lanzó una mirada de desdén. La situación es manejable, pero requerirá ajustes significativos a nuestros planes originales. Incluso ahora hablaba en eufemismos corporativos. Su matrimonio no estaba herido, requería ajustes. Su humillación no fue devastadora, era manejable. Victoria miró alternativamente a su marido y a su padre. Por primera vez en toda la noche, pareció ver con claridad a ambos hombres. Preston III representaba todo lo que ella creyó que quería. Estatus, seguridad, aceptación en un mundo donde la apariencia importaba más que la sustancia. Yo representaba todo de lo que había intentado escapar. Orígenes de clase trabajadora, riqueza ganada, no heredada, valores que no se compran ni se piden prestados. Necesito pensar, dijo. Piensa rápido, replicó Preston III. Cuanto más circule esta historia, más difícil será contenerla. No le preguntó si estaba bien. No se disculpó por el papel de su familia en el engaño. Gestionaba una crisis de relaciones públicas. Catherine Brooks apareció por última vez. Señor Hayes, el recinto está asegurado. Sus objetos restantes se guardarán a buen recaudo durante la noche. Gracias, Catherine. Por lo que vale, dijo en voz baja, en 20 años gestionando eventos nunca vi a alguien manejar la dignidad bajo presión como usted lo hizo esta noche. Cuando nos preparábamos para salir, Victoria llamó una vez más. Papi, ¿alguna vez me perdonarás? Me detuve en la salida del salón y miré a mi hija, sola en su vestido de novia entre mesas vacías y candelabros fríos. Victoria, el perdón no es algo que pides una vez y te lo dan para siempre. Es algo que se gana cada día con tus decisiones. ¿Qué significa eso? Significa que el siguiente movimiento es tuyo. La noticia salió en el registro social del condado de Fairfield el domingo por la mañana. El artículo de David Chen llevaba el titular. La boda de la temporada termina en drama financiero cuando el padre de la novia cancela el pago. La pieza incluía fotos de la recepción, citas de invitados anónimos y un desglose detallado de los costos de la noche. Para el mediodía, se había compartido en todas las redes sociales de Connecticut. Por la tarde, se había vuelto nacional. Victoria me llamó a las 7 en punto de la mañana. La voz rota de tanto llorar. Está en todas partes, papi. Todos hablan de ello. ¿Qué dice la gente? Algunos te llaman héroe. Otros dicen que eres vengativo y cruel. Los Whitmore no me hablan, añadió tras una pausa. ¿Y Preston? Está evaluando nuestra situación. Sus palabras. Evaluando,
como si fuera una inversión que de pronto se había vuelto arriesgada. Victoria, ¿qué esperabas? Construiste tu matrimonio sobre mentiras. Las mentiras tienen consecuencias. Ahora lo sé. Para el lunes por la mañana, las implicaciones financieras quedaron claras. La finca Aseford perseguía a la familia Whitmore por el saldo impago. Los proveedores que habían extendido crédito basándose en su reputación exigían pago inmediato. La red de cotilleo del sector nupcial había corrido la historia entre planificadores, caterings y gerentes de recintos de toda el área triestatal. Preston Whitmore Sr. me llamó directamente el martes por la tarde. Hayes, resolvamos esto como caballeros. Pensé que ya lo habíamos hecho. Esta publicidad daña a ambas familias. Mis relaciones comerciales sufren. El matrimonio de mi hijo está en tensión. Lamento oírlo. Estoy dispuesto a ofrecer una compensación por las molestias financieras que experimentó. Aún no lo entendía. Después de todo lo ocurrido, creía que esto iba de dinero. Preston, no puedes comprar la salida de esto. Tu familia participó en borrarme de la vida de mi hija. El dinero no arregla eso. Entonces, ¿qué quiere? Quiero que Victoria decida quién es realmente, y quiero que usted se mantenga al margen de esa decisión. Las consecuencias sociales se propagaron por la sociedad de Greenwich como réplicas de un terremoto. A los Whitmore dejaron de invitarlos a varios eventos próximos. Reestructuraron discretamente sus puestos en juntas benéficas. La reputación del patriarca como astuto hombre de negocios quedó manchada por su incapacidad para entender los términos básicos de la boda de su hijo. Pero la consecuencia más significativa se dio dentro del propio matrimonio de Victoria. Resultó que Preston III se había casado con ella en parte porque su familia la veía como un proyecto, una chica hermosa de circunstancias modestas a la que podían moldear en esposa de sociedad. Descubrir que sus circunstancias no eran modestas en absoluto y que estuvo dispuesta a mentir sobre su familia para lograr aceptación, minó todo lo que él creía saber de ella. El jueves por la mañana, Margaret Henderson pasó por mi oficina. Jim, te debo una disculpa. Cuando te vi en aquella boda, debí hablar de inmediato. No me debes nada, Margaret. Sí te debo. Todos te debemos. Todos los que trabajamos contigo durante años, que sabíamos qué clase de hombre eres y que nos quedamos callados mientras intentaban borrarte. No fue la única. El Dr. Walsh envió una carta. Sarah Chen llamó personalmente. Clientes que conocían la historia se pusieron en contacto para mostrar apoyo. La comunidad trabajadora, que siempre supo mi valor, se arremolinó alrededor del principio que defendí. Pero la respuesta más interesante vino de sitios inesperados. 3 dueños de negocios contactaron con Hayes Property Solutions para posibles alianzas. Un promotor inmobiliario comercial quiso hablar de empresas conjuntas. Un banco regional pidió una reunión para ampliar nuestros servicios de gestión de propiedades. La publicidad que se suponía debía avergonzarme, en realidad mejoró mi reputación profesional. En el mundo de los negocios, defender tus principios, incluso a un coste personal significativo, se ve como fortaleza, no como debilidad. Victoria y Preston III fueron a terapia de pareja durante 2 semanas antes de que él presentara la nulidad. Sus motivos: falsa representación del entorno familiar y del estatus financiero. Documentos legales que pasarían a ser parte del registro público, asegurando que el engaño de Victoria la acompañara para siempre. Ella volvió a su apartamento de Manhattan, el mismo que yo había estado pagando durante todo su matrimonio. Por primera vez en meses, se quedó verdaderamente sola con las consecuencias de sus decisiones. El viernes por la tarde volvió a llamar. Hoy llegaron los papeles de la nulidad. Lo siento. ¿De verdad, Victoria? Yo nunca quise que tu matrimonio fracasara. Quise que se construyera sobre la verdad. Pues ahora no tengo nada. Ni marido, ni familia, ni reputación. Tienes lo mismo que siempre tuviste, la elección de ser quien realmente eres, en vez de quien crees que los demás quieren que seas. ¿Y si elijo eso? Si dejo de avergonzarme de dónde vengo. Entonces quizá podamos empezar a reconstruir lo que perdimos. ¿No es demasiado tarde para eso? Solo es demasiado tarde cuando uno de los dos deja de respirar. Hasta entonces, siempre hay un mañana. La línea quedó en silencio un largo momento.
Lo pensaré, dijo por fin. Eso es todo lo que siempre te pedí. 6 semanas después, Victoria llamó a la puerta de mi oficina. No de mi casa, de mi oficina. Hayes Property Solutions, Suite 101 del edificio, la sede del imperio empresarial que había estado demasiado avergonzada para reconocer. Se veía diferente, más sencilla. El pelo recogido en una coleta práctica, no en un elaborado moño. Vaqueros y un jersey, no ropa de diseñador. Lo más importante, su expresión había cambiado. La sofisticación impostada había desaparecido, en su lugar había algo que no veía en años, incertidumbre genuina. Hola, papi. Hola, Victoria. ¿Podemos hablar? Le indiqué la silla frente a mi escritorio. El mismo escritorio desde el que planifiqué los pagos de su boda 6 meses antes. La misma silla en la que se sentaba de adolescente a quejarse de los deberes mientras yo terminaba papeleo. ¿Cómo estás? Pregunté. Sinceramente, fatal. La nulidad salió en los periódicos. Perdí mi trabajo en la galería, demasiada mala prensa. La mayoría de mis amigos del círculo de los Whitmore no me responden. Lamento oírlo, y también me alivia. ¿Sabes lo agotador que es fingir ser otra persona cada día? Vigilar cada palabra, cada gesto, cada opinión para que encaje con la imagen que se supone debes proyectar. Esperé. Necesitaba decirlo con sus propias palabras, a su propio ritmo. He estado pensando en lo que dijiste, en ganarse el perdón con decisiones diarias. Miró a su alrededor, los premios en las paredes, las fotos de proyectos terminados, las pruebas de 3 décadas de trabajo honesto. Quiero tomar decisiones distintas ahora. ¿Qué clase de decisiones? Quiero trabajar. Trabajo real. No gestionar eventos sociales ni escoger flores para galas benéficas. Quiero aprender el negocio que construyó todo lo que di por sentado. Estudié su rostro, buscando señales de teatro o manipulación. Lo que vi fue cansancio mezclado con determinación. La mirada de alguien que tocó fondo y decidió escalar de vuelta en lugar de quedarse allí. Este negocio no es glamuroso, Victoria. Son madrugones, clientes difíciles y problemas sin soluciones elegantes. Lo sé. He estado leyendo sobre gestión de propiedades, arrendamientos comerciales, mantenimiento de edificios. No pido un favor. Pido una oportunidad para demostrar que puedo aportar algo real. ¿Y tu vida de fondo fiduciario? ¿Tu apartamento en Manhattan? Dejé el apartamento. Estoy en un apartotel hasta poder pagar algo modesto. Esbozó una sonrisa débil. Resulta que cuando tu padre te corta la financiación y tu marido anula el matrimonio, aprendes de presupuestos bastante rápido. Por primera vez en meses sentí algo que creí perdido para siempre. Orgullo por mi hija. Hay una vacante junior en nuestra división de servicios residenciales, atención al cliente y algo de coordinación básica de proyectos. Paga 38.000 al año. Es más de lo que he ganado en mi vida. También es más de lo que gana la mayoría de la gente de tu edad sin experiencia. Pero empezarías desde abajo, reportando a jefes más jóvenes que tú y tratando con clientes que quizá te reconozcan por las noticias. Lo entiendo. ¿De verdad? Porque esto no va de redención ni de compensar errores. Va de si de verdad quieres construir algo valioso o solo estás buscando otra forma de seguridad. Victoria guardó silencio un largo rato, pensando seriamente. Hace 6 meses habría dicho que quería seguridad, pero la seguridad basada en el fingimiento no es seguridad. Es solo decepción aplazada. Me miró directo a los ojos. Quiero construir algo real, aunque sea pequeño. Aunque me lleve años. Empiezas el lunes, a las 8 en punto de la mañana. El código de vestimenta es business casual, no country club casual. Allí estaré. Al levantarse, se detuvo en la puerta. Papi, gracias por el trabajo. Por enseñarme que el respeto por uno mismo no se hereda ni se consigue por matrimonio. Se gana. Ahora empiezas a entender lo que he intentado decirte toda tu vida. Sonrió, la primera sonrisa genuina que le veía desde que tenía 16 años, y salió para comenzar el trabajo más difícil de su vida, convertirse en alguien de quien pudiera sentirse orgullosa. Si has llegado hasta aquí, me encantaría saber, ¿desde dónde nos estás viendo?
¿Alguna vez tuviste que elegir entre encajar y ser fiel a tu familia? Déjalo en los comentarios. Y recuerda, la verdadera clase no tiene que ver con tu código postal ni con tu cuenta bancaria. Tiene que ver con cumplir tu palabra y honrar a quienes te ayudaron a ser quien eres.